Buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla para ti el obispo Victorio Donato, presidente del Concilio Apostólico JCO y presidente de la Torre de Oración Mundial, en el cual representamos acá en el estado de la Florida. Quiero hablarte en esta tarde un tema que lo he titulado ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? Vamos a estar hablando sobre lo que dice la Biblia. Entonces, cuando un ser querido muere, no solamente expresamos un sentimiento de dolor, no solamente lloramos la partida de ese ser querido. Entonces, también nace en nosotros la necesidad de entender qué está ocurriendo, qué sucedió, qué ocurre con su alma, qué ocurre con su espíritu y qué ocurre con su cuerpo. Muchas veces son preguntas frecuentes que me hacen, no a diario, pero me la hacen cada vez que voy a llevar un servicio fúnebre, un servicio en un cementerio o en una capilla. Siempre me hacen, uno más que otro me hacen estas preguntas, porque detrás de ese dolor, detrás de esas lágrimas, detrás de ese llanto por la partida de un ser querido, también nace esa interrogante, también nacen preguntas. Nacen preguntas de lo más profundo que se convierten en necesidades que buscamos de entender, pero muchas veces no tenemos el conocimiento, no tenemos la ayuda para poder entender o que nos sepan explicar qué ocurre con nuestra alma, qué ocurre con nuestro ser querido después que muere, qué ocurre con su cuerpo y qué ocurre con su espíritu. Y las preguntas más frecuentes que por lo menos a mí me hacen, y las preguntas más frecuentes que hacen personas en el cual han pasado por este escenario, por este doloroso escenario que nadie quiere pasar, pero que muchos hemos pasado. Las preguntas son estas: Obispo, ¿dónde está en este momento? ¿Dónde está ahora mi ser querido que acaba de fallecer? Y la otra pregunta es: ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué se espera después que una persona muere, obispo? Y la otra es: obispo, ¿nos ve nuestro ser querido? ¿Nos escucha nuestro ser querido? Queremos hablar con nuestro ser querido. Y por eso muchas veces son víctimas de estafas. Y otra pregunta es: obispo, ¿mi ser querido se convierte en un ángel? Son preguntas frecuentes que reciben los líderes espirituales de cualquier iglesia. Pero quiero decirte que la muerte no es el fin. La muerte es el comienzo de un viaje. Un viaje que muchas veces queremos ni siquiera pensar en él. Voy a decirte que ese es un viaje, porque cuando el cuerpo muere, es enterrado o es cremado según la cultura de las familias. Pero la Biblia dice que el cuerpo va al polvo de la tierra,
Vamos a ir respondiendo. ¿A dónde va el cuerpo? Va al polvo de la tierra. ¿Dónde lo dice, obispo? En Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Vamos a buscar Eclesiastés Estoy buscando mal. No tengo. Ok, estamos por aquí cerca. Leemos. Respondemos si los muertos no pueden ver o escuchar. Vamos a responder en lo que es Eclesiastés en el capítulo 12, en el verso 7. ¿Qué dice la palabra allí? Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí hay respuesta para dos preguntas muy importantes. Una de las primeras respuestas que te da Eclesiastés capítulo 12, verso 7 es ¿a dónde va tu cuerpo? ¿A dónde va el cuerpo de nuestros seres queridos cuando muere? Y te dice que va al polvo de la tierra. Entonces, si va al polvo de la tierra, la respuesta es que no puede ver más. Un ser querido cuando muere no puede ver más. No puede ver más a sus seres queridos. Aunque sintamos dolor por la pérdida de un ser querido, Él no nos va a poder consolar, porque él no puede venir del viaje donde se encuentra, en el lugar donde se encuentra, para consolarte, o para evitarte dolor, o para explicarte dónde se encuentra. Allí es donde está el cuerpo de una persona cuando muere. Va al polvo de la tierra. Entonces, en Eclesiastés, capítulo 9, ahí mismo, capítulo 9, en el verso 5, dice la palabra de Dios, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, dice la palabra de Dios claramente que nada saben, los muertos nada saben, los muertos ya no tienen memoria hacia el lado terrenal, hacia el lado de los vivos. Ya no tiene memoria una persona cuando muere, según el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 5. Y el verso 12, en el capítulo 12, verso 7, te habla que el cuerpo de una persona cuando muere va al polvo de la tierra y el espíritu
va a Dios que lo dio. Allí están respondidas a dónde va el cuerpo y a dónde va el espíritu. Pero ahora la gran pregunta que nos hacemos, y una de las preguntas más importantes, es ¿a dónde va el alma? ¿A dónde, obispo, va el alma? Vamos a llegar a ese punto. Los muertos no tienen conocimiento, no tienen más recompensa, y su memoria es puesta en el olvido. Y si tú lees el libro en Job, capítulo 14, verso 12, Job describe la muerte como un sueño del cual nadie se despierta. Nadie se despierta hasta que los cielos sean disueltos. Así dice la palabra de Dios en Job capítulo 14, verso 12. Y el Salmo 146, verso 4, afirma que cuando su espíritu se va, regresa al polvo y sus planes perecen ese mismo día. O sea, una persona cuando muere, hasta ese día tiene conocimiento, tiene memoria de todo lo que pudo haber hecho aquí en este mundo físico. En este mundo físico. Entonces, sin embargo, la Biblia también enseña que habrá una resurrección de los muertos. La Biblia nos enseña que va a haber una resurrección de los muertos, como se menciona en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 5. Capítulo 5, en el verso 28 y verso 29. Dice la palabra de Dios: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estamos hablando allí donde Jesús habla de una hora futura en lo que los muertos de las tumbas resucitarán, escucharán la voz de Jesús, escucharán la voz de Dios y saldrán algunos a resurrección de vida eterna y otro al juicio. Ahí se está hablando de la segunda venida de Cristo. No se está hablando del rapto, sino de la segunda venida de Cristo. Entonces, la Biblia enseña que los muertos no tienen conciencia ninguna. Pero eso no es el final de una persona cuando muere. Porque la Biblia está hablando que hay una resurrección y que va a enfrentar un juicio por sus acciones, sean buenos o sean malos. Sean buenos o sean malos. Entonces, ¿a dónde van los muertos? Pregunta que uno siempre se hace. ¿A dónde van los muertos? ¿Qué menciona la Biblia? Mira, en el Antiguo Testamento se menciona la palabra hebrea Seol, que significa en hebreo lugar de la sepultura. Eso es lo que significa la palabra Seol, lugar de la sepultura o lugar de los muertos. Entonces, todos los muertos del Antiguo Testamento iban al Seol. Así lo revelan los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos profetas que revelan? Por lo menos habla Proverbio, habla Isaías, describen el Seol como un ser insaciable, una tumba abierta y el hogar de los muertos. Eso lo habla Proverbio y lo habla Isaías. Y los Salmo capítulo 6, verso 5,
habla que describe el Seol como un lugar de silencio y de oscuridad. Y Génesis capítulo 37, verso 35, habla que Jacob lamenta que descenderá al Seol. Él sabía que iba a descender al Seol. Eso lo hablan en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué era el Seol? ¿Qué era el Seol? O sea, nadie lo sabía qué era el Seol, porque era un lugar en el cual, por la tradición, decían que era el lugar de los muertos. Pero solo que toda alma iba a ir a ese lugar, es lo único que ellos sabían. Porque ese era el lugar en el cual iban a estar los buenos y los malos. Los buenos y los malos iban a estar en ese lugar, en el Seol. Entonces descendían. ¿Dónde estaba el Seol? ¿O dónde está el Seol? Descendían al centro de la tierra. Porque allí es donde se encuentra el Seol, en el centro de la tierra, y ya te lo voy a buscar con versículos bíblicos donde dice que el Seol está en el centro de la tierra. El mismo Jesús lo dice, el mismo Pablo lo confirma, Pedro también lo confirma en el Nuevo Testamento. Entonces, el libro de los Números habla sobre la tierra y hace mención sobre el Seol. Entonces, se trajo en el libro de los Números. ¿Se acuerdan cuando hubo una rebelión? La rebelión de Core, que la tierra se abrió y se tragó a todos los rebeldes y todos los que se asociaron con esa rebeldía. Ellos fueron ¿a dónde? Al centro de la tierra. La tierra se los tragó. El Seol. Fueron al Seol. Allí. Entonces, por revelación, allí era donde descendían los muertos. ¿A esperar a quién? A esperar a Jesús. A esperar a Jesucristo. A esperar la promesa. A esperar la resurrección. Entonces, Jesús baja a la tierra y dura 3 días y 3 noches en el Seol. Lógicamente con un propósito. Cuando se traduce la Biblia del hebreo al griego, esta versión griega traduce el nombre de Seol a Hades. Esta traducción se llama la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento que usa la Iglesia Católica. Entonces, Cristo relata una historia en lo que es Lucas. Busca Lucas capítulo 16. Tú buscas Lucas capítulo 16 y vas a entender un poco. En el verso 19 habla sobre el rico y sobre Lázaro. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Dice la palabra de Dios, y en el Hades, que es el mismo Seol, pero cambiado su traducción en griego, que es Hades, entonces alzó sus ojos estando en tormento
y vio de lejos a Abraham. Y alzó y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también male, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. O sea, estamos hablando de un mismo lugar. Estamos hablando de un mismo lugar. Entonces, Cristo relata la historia en Lucas 16, 19 respecto al Seol, que ahora se llama Hades, y le dice cómo era ese lugar. Jesús estaba relatando cómo era ese lugar. Entonces, Cristo habla de dos personas. Estamos hablando de Lázaro y también estamos hablando del hombre rico, que murieron a la misma vez. Estamos hablando de un hombre crédulo, que es Lázaro, y un hombre incrédulo, que era el rico. Entonces, los dos descendieron al Seol o al Hades, como ustedes lo quieran llamar. Pero con una única excepción había ahí. ¿Cuál es la única excepción que había ahí? Que el Hades o el Seol estaba dividido. Había una división. Nunca estuvieron juntos ni Lázaro ni el rico estuvieron juntos, no se comunicaban, aunque se podían mirar, se podían ver, se podían llegar con la vista y se podía llegar aún gritando a escuchar uno del otro, porque la Biblia dice que el rico gritó y llamaba a Abraham: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Permite. Una gota de agua estaba anhelando a ese hombre. Una gota de agua estaba anhelando a ese hombre. Entonces, ¿qué pasa? Hubo una excepción allí. Estaba dividido. Nunca estuvieron juntos ni Lázaro ni el rico. Entonces, Lázaro estaba en el seno de Abraham. Lázaro estaba en el seno de Abraham. Aunque todo era el Seol o todo era el Hades, había una división entre ellos, una parte era el seno de Abraham y otra parte había fuego, en otra parte había tormento. Entonces, estaba dividido por una gran muralla, por una gran cima. De un lado estaba el infierno, estaba el Hades, estaba el Seol, y por otro lado estaba el seno de Abraham, también llamado paraíso. También llamado paraíso. Todo eso está en el centro de la tierra. No estoy hablando en el cielo, en el centro de la tierra. Allí las almas iban a ese lugar. Entonces, ahí había una gran cima que dividía de un costado al otro. Pero ¿qué sucede? En ese entonces, para llamar infierno, Jesús usó una palabra, gena, en el griego para decir infierno. Porque muchos críticos me pueden decir, pues en ningún lado dice infierno, pero se dice gena. Y gena en griego representa infierno. Entonces, ¿qué era ese lugar? Ese era un lugar donde se quemaba la basura judía, y ese lugar la llamaban gena, infierno.
Entonces Jesús estaba comparando ese lugar que estaba ardiendo, que había fuego, que había llama, como el infierno, como el Gehenna, donde se quemaba la basura en el pueblo judío. Es lo que él estaba dando allí a entender. Entonces, y Cristo usa esa palabra Gehenna para describir que era el lugar donde ardía el fuego y donde iban a estar las personas que no caminarán en justicia, que lo llamamos infierno o Gehenna. Todas esas personas que murieron en el Antiguo Testamento y no se le halló justicia en su vida, como la rebelión de Core que se lo tragó el Jade, estaban allí atormentados. Como el rico estaba ahí atormentado. Habían muchas personas atormentadas en el Jade. Almas atormentadas. Te estoy hablando del Antiguo Testamento. Pero también habían personas que estaban en el seno de Abraham, que estaban en el paraíso, que no estaban viviendo tormento ninguno, que tenían plena conciencia, porque esa alma tiene plena conciencia, no tiene conciencia en el mundo físico, pero tiene conciencia en el mundo espiritual. Ahora, esa gente estaba en el infierno ya sufriendo, y uno de ellos pedía a grito que le dieran una sola gota de agua y que le alertaran a su familia que no llegaran a este lugar. En el infierno hay memoria, en el Jade hay memoria, en el Seol hay memoria, en los senos de Abraham hay memoria, en el paraíso hay memoria. La persona no tiene memoria, es que no puede pasar el portal hacia la vida. No sé si me explico. Entonces, cuando Cristo muere, ¿desciende a dónde? Desciende el Jade. ¿Para qué? ¿Qué hizo Jesús? Jesús anunció y proclamó su victoria sobre la muerte y sobre el pecado, y tuvo 3 días y 3 noches en ese lugar. Entonces, todos los que se encontraban en el Jade lo tomó Cristo. Todo lo que estaba en el seno de Abraham lo tomó Cristo. ¿Y a dónde lo trasladó Jesús a todos esos personajes? ¿A dónde los trasladó? Según el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versos 8 y 9. Dice la palabra de Dios, el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Estamos hablando que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra, donde estaba el Seol, y allí llevó cautivo toda cautividad. Todos esos espíritus que estaban en quebranto fueron tomados, fueron auxiliados, todo lo que estaban en el seno de Abraham. ¿Y fueron llevados a dónde? Fueron llevados a las partes más altas, al tercer cielo. O sea, Jesús lleva cautiva todo lo que estaban en el seno de Abraham. Fueron elevados al tercer cielo.
Los que estaban condenados siguieron en ese lugar de tormento. Siguieron en ese lugar de tormento y seguirán allí por la eternidad. Primera de Pedro. Busca Primera de Pedro. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 6. Dice la palabra de Dios: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velad en oración. Estamos hablando que Jesús tomó cautivo a todas esas personas que estaban en el seno de Abraham y los lleva al tercer cielo. La salvación fue proclamada a todo lo que estaba en el Hades. A todo lo que estaba en el Hades. Y todo lo que estaban siendo atormentados pudieron ser testigos que cómo Jesús pudo llegar allí y cómo Jesús pudo triunfar allí y cómo Jesús pudo mostrar su victoria allí y cómo Jesús pudo arrebatar todo lo que estaba en el seno de Abraham al tercer cielo. Me imagino que todas esas personas que estaban ahí ya no gritaban al Padre Abraham, sino gritaban a Jesús que tuviera misericordia de él. Gritaban a Jesús que lo sacaran de ese lugar. Pero ya no se podía. Ya no se podía. Entonces fue proclamada la victoria de Jesús sobre la muerte. Entonces fue proclamada la victoria de Jesús sobre cada justo que estaba allí, que había perecido, que clamaba justicia, porque la Biblia dice que cuando Caín mató a su hermano, le dijo: la sangre de tu hermano clama justicia desde la tierra. Desde la tierra todos los muertos que estaban allí en el seno de Abraham clamaban justicia para salir de ese lugar, para llegar al lugar de la promesa que Dios le había hecho. Entonces, en Apocalipsis se refiere a la clausura provisional de ese infierno. Dice la palabra de Dios que Jesús tiene la llave de la muerte y del Hades. Cuando Jesús desciende al infierno, hay una batalla en ese lugar. Jesús toma las llaves y le quita el señorío, el gobierno de la muerte, y le quita el gobierno del Hades. Entonces Jesús toma toda autoridad en el lado del sufrimiento, en el lado del infierno. Ya todo eso está cerrado. Ya nadie en este momento, nadie en el Nuevo Testamento va a ir a ese lugar. Nadie va a ir a ese lugar. ¿Por qué nadie va a ir a ese lugar de tormento? Porque hay que esperar primeramente un juicio para llegar ahí. Entonces, en Juan capítulo 11, verso 25. Vamos ahí a Juan. Juan capítulo 11. Verso 25.
dice la palabra de Dios, les dio Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús, hay dos puntos observativos muy importantes acá. El primero es que le dice: aunque estés muerto, vivirás. Eso quiere decir que existe vida después de la muerte. Existe vida después de la muerte. Se refiere a la vida eterna con Dios en el paraíso. En el paraíso. Pero no el paraíso del seno de Abraham, sino en el paraíso en el cual está restituido la gloria de Dios sobre cada persona que es, número uno, arrebatada por Dios, o número dos, en el juicio es tomada por Dios. Vamos a llegar ahí. Punto número 2 importante en este versículo: no morirá eternamente. No morirás eternamente. Los que están en Cristo y mueren en Él, y mueren en Cristo, no serán condenados eternamente. No serán condenados eternamente. Es decir, no estarán en el infierno. No estarán en el infierno. Ni siquiera serán condenados. Los que mueren en Cristo no serán condenados, porque no habrá juicio para los que mueren en Cristo, porque los que mueren en Cristo serán arrebatados. No conocerán el juicio del gran trono blanco que habla después del milenio, después del Almagedón, cuando venga final de la tribulación, después el gobierno milenial de Jesús, y después que viene la gran batalla última de Gog y Magog, donde es lanzado en el infierno, en el lago de fuego, el diablo, la muerte y todo aquel que no se halló en el libro de la vida. Ahí es donde se va a abrir el libro de la vida, no en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia no va a haber un juicio. La Biblia claramente lo dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos después se levantarán en las nubes. Eso lo vamos a leer más adelante. Entonces, hay mucha confusión sobre la muerte. Mucha confusión sobre la muerte. Unos creen que después de la muerte van a un lugar llamado purgatorio. No existe un purgatorio para purificar nuestras almas. Si tú quieres llamar algo purgatorio, llama purgatorio la gran tribulación. Si quieres llamar algo purgatorio, llámalo en la gran tribulación. Entonces, otros creen que después de la muerte debemos pagar una novena, el famoso novenario. Hacen una misa, ¿para qué? Para que el alma de la persona fallecida pueda entrar al paraíso. Esas son culturas, tradiciones. Yo las respeto, no las comparto, no lo veo bíblico, no hay bíblico nada de esto. Si tú buscas la Biblia en Hebreo, capítulo 9, verso 27, ahí dice la palabra: así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Eso es lo que está establecido. No está establecido más nada. Entonces, mientras una persona vive, tiene oportunidad ¿de qué? De aceptar a Cristo, de aceptar a Jesús,
para ser salvo. Pero después que la persona muere, ya no hay más oportunidades. Ya no hay vela que te pueda alumbrar el camino. Ya no hay oportunidad ninguna para que usted o para que su ser querido o para que la persona muera. Si no murió en Cristo, esa persona va a estar reposando sin conciencia ninguna hasta el día que Jesucristo venga a arrebatar su iglesia o hasta que Cristo venga en su segunda venida y termine con la gran tribulación. Ok. En Juan capítulo 3, verso 16, es un versículo que todo el mundo se sabe, un versículo muy lindo, muy hermoso, que dice, Jesús le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí está profundamente una revelación para la salvación. El que cree en Jesús va a tener vida eterna. El que está en Cristo, el que cree en el unigénito de Dios, Cristo, tendrá vida eterna. Y si tú lees el libro de Lucas, capítulo 23, verso 43, Jesús le dice, ¿se acuerdan de esa que Jesús le dice al ladrón, hoy estará conmigo en el paraíso? ¿Se acuerdan de ese versículo bíblico? Que la gente dice, pero ¿cómo ese hombre va a estar en el paraíso con Jesús si era un pecador, si era esto, si era lo otro? Ok, pero ¿qué paraíso tú entiendes por lo que estaba sucediendo allí? ¿Qué entiendes tú por paraíso? Entonces Jesús le estaba hablando claramente a él que hoy mismo iba a estar con él. No que iba a estar solo, que iba a estar con él en el paraíso. Acuérdense que Jesús dejó el sepulcro, su cuerpo físico, su cuerpo muerto, estuvo en el sepulcro y él descendió a lo más profundo de la tierra, al Seol, al Hades, a los senos de Abraham o al paraíso que también lo llamaban. Por eso es que Jesús le estaba diciendo a ese hombre, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estará en el lado del seno de Abraham, hoy mismo estará allí. No es que estará en el cielo, no. Porque Jesús todavía no había ido al cielo todavía. Duró 40 días. Ese es el seno de Abraham, ese es el paraíso. Y Jesús le dice que hoy mismo estarás conmigo ahí, porque Jesús también estaba siendo allí asesinado. Jesús fue crucificado, Jesús murió. Y todos los muertos, buenos y malos, iban a ese lugar. Unos llegaban al seno de Abraham, que era el paraíso, y otros iban para el Hades o el Seol, que Jesús lo representó como el infierno, por las llamas y el tormento que se vivía en ese lugar. Entonces ese hombre delincuente que fue asesinado allí por sus delitos, se arrepintió y pudo alcanzar que Jesús le dijera, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Jesús dejó su cuerpo en el sepulcro y su alma descendió a los infiernos, al centro de la tierra. Predicó por 3 días y por 3 noches y llevó a lo justo, lo que estaba en el seno de Abraham, lo llevó a un nuevo lugar. Lo llevó al tercer cielo
como dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4. Y si tú lees Juan capítulo 5, verso 28 y verso 29, dice la palabra de Dios, Jesús dice que vendrá la hora cuando todos, o sea, dice todo, no la mitad ni un poquito, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora está bien. ¿Por qué Jesús tuvo que descender al infierno cuando muere? Él lo profetiza. Ve al libro de Mateo. Ve al libro de Mateo en el capítulo 12. En el capítulo 12, en el verso 40. Dice la palabra de Dios. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está hablando de Jesús que iba a descender al corazón de la tierra, el centro de la tierra, donde está el Jade, donde está el Seol, donde está el seno de Abraham, donde está el paraíso, donde está el infierno. ¿Dónde está el infierno? Entonces, Jesús lo profetizó, pero Pablo resuelve ese misterio de lo que es el corazón de la tierra, del Seol, algo desconocido. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, en el verso 9. Dice la palabra de Dios. ¿Dónde está este libro, chico? Aquí está, Efesios capítulo 4, en el verso 9, dice la palabra de Dios, y eso de que subió, ¿qué es? La gente se preguntaba, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí estaba Pablo resolviendo el misterio del corazón de la tierra en Efesios capítulo 4, verso 9. Entonces, ¿a dónde va el alma? ¿A dónde va el alma de una persona cuando muere? La Biblia dice que el alma que peca morirá. Una alma, si es considerado pecadora, es un alma que va a ir a ese lugar. Es un alma en el cual no va a resucitar en el momento cuando Jesús venga a arrebatar la iglesia. No resucita. ¿Por qué? Porque es un alma que murió. Un alma que murió porque el pecado es sinónimo de un arma para matar. Cuando una persona peca, se está
quitando la vida. Es una persona que se está suicidando, suicidio. Cuando una persona peca, se suicida. Suicida su alma, mata su alma. Nadie lo mató, él mismo decidió quitarse la vida a su alma. Entonces, esas personas no resucitan. Vamos a llegar ahí. Entonces, Cristo tiene un propósito después que muere. Era necesario que Jesús muriera, porque si Jesús no muere no puede descender al Hades, porque esa era una entrada que solamente podían entrar los muertos. Los vivos no podían entrar allí, sino los muertos, fueran buenos o fueran malos. Entonces, ¿cuál fue el propósito que Jesús tuvo allí después que murió? Dice la Biblia que predicó a los espíritus encarcelados. Espíritus encarcelados, si tú vas y lees Primera de Pedro, busca Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 18 y 19. Dice la palabra de Dios, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, y el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Estaban hablando de toda esa gente que murió, que perdió la paciencia, que murieron en desobediencia. Jesús fue y le predicó: mira, te estoy predicando todo lo que habló Noé, todo lo que hablaron los profetas, todo lo que decía el Antiguo Testamento, todo eso se está consumando hoy aquí. Aquí estoy yo, Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito, que fue crucificado. Y estoy ahora mismo acá en el Hades, estoy mismo ahora acá en el seno de Abraham, en el Seol, en el infierno, predicándoles a ustedes, diciéndoles a ustedes lo que se perdieron. Ahora ustedes van a ver cómo yo arrebato, cómo yo me llevo a esta gente que está en el paraíso, en el seno de Abraham, al tercer cielo. Al tercer cielo. Ahora, lo que fue el Hades, el tercer cielo, todo lo que es el paraíso, todo eso queda completamente ahora inhabilitado por un tiempo. Eso queda completamente clausurado por un tiempo. Ni Satanás puede vivir en el infierno. Ni Satanás. Está completamente, porque la llave la tiene Cristo. Dice la Biblia en Apocalipsis, las llaves las tiene Jesús. Ok, ahora, vamos a Primera de Tesalónica. Vamos a Primera de Tesalónica, capítulo 4, verso 16. Dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo, ve lo que dice, porque el Señor mismo, niña, porque el Señor mismo con voz, escucha, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos hablando claramente que va a haber una voz de mando
que va a haber un toque de trompeta. ¿Para qué? Para que los muertos en Cristo resuciten primero. Luego dice la palabra, luego nosotros lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí no va a haber ningún juicio. Aquí Jesús, esto no se considera la segunda venida de Cristo. No se considera la segunda venida de Cristo. Aquí estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Estamos hablando que Jesús va a tocar la trompeta, va a tener una voz de arcángel, y todos los que murieron en Cristo van a resucitar. Todos los muertos que tienen los mares van a resucitar. Todos, niña. Todos los muertos van a resucitar. Y después que resuciten los muertos, los que murieron en Cristo, los que no murieron en Cristo van a quedar en los sepulcros. Seremos arrebatados los justos, los que estamos caminando en integridad con Cristo. Pero se quedarán los incrédulos, los pecadores, y pasarán la tribulación y después la gran tribulación. No sé si me estoy explicando. Claramente lo dice la palabra de Dios. Cuando una persona en este tiempo muere, olvídese del seno de Abraham, olvídese del paraíso, olvídese del Hades, olvídese del Seol, olvídese del infierno. No, una persona cuando muere en este tiempo no es como dicen los evangélicos que partieron con Cristo. Está en el cielo con Cristo. No, eso no es verdad. Eso no lo dice la palabra de Dios. Eso no lo dice la palabra de Dios. Se lo imagina un evangélico protestante. Cuando una persona muere en este tiempo, es una persona que no tiene conciencia ninguna. Una persona que muere, el cuerpo va allí al polvo de la tierra. El espíritu va a Dios porque lo sacó. Y el alma va a un lugar en el cual es el mismo seno de Abraham, es el mismo paraíso, pero está el tercer cielo. Ahí está el alma. Esperando qué está haciendo el alma allí. Ya nadie tiene allí ni beneficio, nadie allí tiene tormento. Ahí ya el alma no tiene conciencia ninguna. No hay conciencia ninguna el alma allí. El alma tiene que esperar la restitución de un cuerpo glorificado por medio de la voz de arcángel y con trompeta de Dios, para que sean despertados y sean restituido un cuerpo glorificado y sean alcanzados por Jesús en las nubes. En las nubes. Acuérdate que el arrebatamiento de la iglesia, Jesús viene por su iglesia. En la segunda venida Jesús viene por su pueblo, por Israel, que es muy diferente. Es muy diferente. No tiene nada que ver con el gran trono blanco, que eso lo habla en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Y te puedo enumerar, englosar todo como es. Lo primero es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia van a resucitar todos los muertos en Cristo. Y todos los que están vivos, pero que están en Cristo.
De todas las personas que murieron desde Jesús para acá, después que Jesús asciende al cielo, después de ese día 40, después del día de Pentecostés, todos esos muertos están en el polvo de la tierra y su alma está en el tercer cielo. Su alma está allí, que no tiene conciencia ninguna. No puede opinar, no puede decir nada, no puede defenderse, no puede hacer nada. Allí es donde vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Y todos esos muertos en Cristo serán restituidos a un cuerpo glorificado, junto con todo el pueblo que no conoció la muerte, pero que caminaron en integridad y vivieron en el momento del arrebatamiento en vida de la iglesia, y también se van con Cristo en la nube. Para siempre, dice la Biblia. Para siempre. No van a conocer ningún juicio con ellos. No hay ningún juicio contra ellos. Pero los que no resucitaron, ellos no tienen conciencia ninguna. Ellos van a querer defenderse. Ellos van a solicitar que se abran los libros, pero no se van a hallar en los libros tampoco. Entonces, lo segundo es la tribulación y la gran tribulación. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Allí lo pueden llamar como, si lo quieren llamar purgatorio, llámenlo purgatorio. Porque ahí sí tienen que bregarse para ser salvos. Ahí no se van a dejar sellar. Allí sí tienen que pelear su vida. Ahí muchos serán decapitados, entregarán su vida, pero confesarán a Cristo y se agarrarán de Cristo y perderán su vida en pos del testimonio de la eternidad para sus vidas. Y todas esas personas que mueren en la tribulación, en esos 7 años, todas esas personas que murieron, pero que murieron bajo el testimonio de la confesión de Cristo allí, cuando Jesús venga en la segunda venida, de Jesús, que viene acompañado de un gran ejército, porque se va a enfrentar a una gran batalla, porque ahí donde el anticristo y el falso profeta serán tomados y llevados, ahí donde se inaugura nuevamente el Seol, el infierno. Porque se han arrojado allí. La batalla del Armagedón, lo puede buscar en Apocalipsis capítulo 16 y en el capítulo 19 te habla sobre esa gran batalla. Pero muchos van a quedar vivos en la tribulación, como muchos quedaron vivos en el arrebatamiento y se fueron. Esas personas que quedaron vivos van a gobernar con Cristo por 1000 años. Por 1000 años gobernarán con Cristo. Pero la Biblia habla que Satanás estará suelto por 1000 años. Satanás está ahí, intentando también destrozar la salvación a todas esas nuevas generaciones que vienen por esos 1000 años. Después que termine el año milenial, el reino milenial, el gobierno milenial, y está en Apocalipsis capítulo 20, versos 7 y 8, te habla que viene la última y gran batalla. La última y gran batalla de Gog y Magog, al final del milenio, donde será arrojado la muerte en el infierno, a Satanás en el infierno, la serpiente antigua en el infierno, y todo aquel Raimundo y todo el mundo que no sea hallado en el libro de la vida, porque eso se llama el gran juicio final, para después venir Cristo a la nueva Jerusalén gloriosamente. Así que tenemos que buscar a Cristo mientras pueda ser allá. No estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el tiempo de la gracia. Personas que mueren en este tiempo
no le digan a sus familiares que partió con Cristo. No le diga a sus familiares que él ahorita mismo está con Dios en las moradas celestiales. Una persona que muere en este tiempo es una persona que no tiene conciencia ninguna. Es una persona que tiene que esperar. Esperar. El arrebatamiento de la iglesia si es cristiano. Y si es judío, tiene que esperar la segunda venida. Porque la primera venida de Jesús, ellos le rechazaron, la piedra principal del ángulo. Se levantarán los 144,000 jóvenes doncellos, como dice la Biblia. Y el ángel que le ministrará, que le predicará. Es una historia muy bonita, una historia muy linda. Pero ya hemos hablado sobre qué dice la Biblia sobre la muerte. Y hablamos un poquito de historia del Antiguo Testamento. Y hablamos de historia sobre el rico, sobre Lázaro, sobre historia sobre el hombre delincuente que Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y explicamos bíblicamente todos esos pasos. Y explicamos bíblicamente cómo es clausurado el infierno hasta la segunda venida de Jesús. Entonces yo te quiero dar las gracias, quiero bendecir tu vida. Yo soy el obispo Victorio, soy presidente del Concilio Apostólico JCO aquí en la Florida. Quiero invitarte a que me puedas seguir en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, como obispo Victorio Donato. Hay muchos mensajes de doctrina que pueden ayudarte en tu vida cristiana. Y también todos los jueves a las 9 de la noche tenemos un programa que lo titulamos Un Cafecito con el Obispo, y todos los domingos a las 6 de la tarde estamos con un tema, siempre un tema doctrinal. No soy de los líderes espirituales que toman diezmo, que toman ofrenda, no, nada de eso. Pueden mirar todos los mensajes que hemos estado predicando, y hay temas importantísimos que hablo si está vigente el diezmo en el Nuevo Testamento. Hablo sobre todos esos temas importantes doctrinales que traen conflicto en muchas familias cristianas. Entonces quiero darte las gracias. Y también quiero invitarte, si tú vives en Miami, en Hialeah, en Houston, en El Doral, cerca de Kendall, por esta zona, y tienes el anhelo en tu corazón en levantar una torre de oración, que es como una célula de crecimiento en los evangélicos. Una torre de oración es 45 minutos donde oramos, tomamos la Eucaristía y allí hacemos un pequeño compartir. Si usted necesita que uno lleve una guitarra, llevamos una guitarra. Si necesita que llevemos un piano, teclado, llevamos un teclado. Si usted tiene una voz angelical y quiere adorar al Señor, la adora. Lo importante es pasarla bien, poder compartir y poder hablar verdaderamente de Cristo. No se toma ningún tipo de ofrenda. Soy de lo que creo que el diezmo no está vigente. Y todos los líderes espirituales tenemos que trabajar para poder sustentar nuestras vidas familiares, nuestro día a día. Así que no tenga ningún tipo de temor. Nosotros como líderes espirituales, como sacerdotes del Señor, hacemos un voto de pobreza. O sea, nosotros hacemos un voto de pobreza. Nosotros no nos podemos hacer ricos a costilla del creyente y de la fe de la gente. Si nosotros podemos fabricar dinero, lo fabricamos por medio de nuestras habilidades y nuestros talentos en el cual Dios nos ha entregado. Yo soy médico y por lo tanto yo gano mi vida como tricólogo. Es la ciencia que estudia el cabello. Si estás interesado en que se te haga un tratamiento, bueno, ven a Miami, te atendemos en la clínica Forever Young. Valga la cuña. Entonces pienso yo que cuando una persona quiere bendecir a un líder espiritual no está mal, está muy bien, lo puedes hacer.
lo puedes hacer siempre y cuando sea algo voluntario. Algo voluntario. Los diezmos, Abraham, Jacob, lo dieron voluntariamente, o sea, no estaba en la ley, algo por gratitud. Tú lo puedes hacer por gratitud. ¿Hay una necesidad en la iglesia? Si la hay. ¿Hay un deber moral en la iglesia en este tiempo? Si lo hay. Pero si tú niegas la religión, entonces, ¿para qué tú necesitas en tu iglesia dinero si no tienes ayuda que mantener? No tienes a una prisión que visitar, un hospital que visitar, o sea, no tienes nada que hacer. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde, te cubro con la sangre de Cristo. Entonces, nos vemos el día jueves a las 9 de la noche. Y acuérdate, si estás interesado en que te visitemos a tu casa y tener una célula de crecimiento y compartir con tu familia y compartir con tu vecindario, lo puedes hacer, te puedes conectar conmigo en mis redes sociales y nosotros planificamos una visita y estamos allí, un equipo de trabajo santificado, de respeto, que ama a Dios y que ama y respeta a su prójimo. Dios te bendiga, muchas bendiciones.